Existe un instrumento y existe una herramienta que está muy claro que es muy eficaz a la hora de discutir, que son los convenios colectivos de trabajo. Dos ejemplos muy claros en Argentina que han sucedido hace muy poco tiempo cuando existió una necesidad específica. Uno de los sectores fue el sector automotriz y otro fue el sector petrolero. Así que tenemos dos ejemplos muy claros en Argentina que cuando existe una necesidad específica y se sientan las partes se ponen de acuerdo. Ahora necesitamos que la economía real deje de estar en recesión, las empresas puedan volver a producir y se deje de privilegiar la especulación financiera. La apertura indiscriminada de importaciones que genera este gobierno está destruyendo nuestra matriz productiva. El problema es que no se puede discutir mezclando todo con todo. Entonces, efectivamente hay una crítica actual, vigente, pese a cierta hipnosis que hay en la población, que después de haber ganado, esto lo muestran los encuestadores, ¿no? Y ahora que no hay ni siquiera ninguna elección por delante, hay asombro entre los encuestadores sobre cómo buena parte de la población que no votó a Milei en las elecciones o que no fue a votar, está mirando con, dice, bueno, tal vez ahora si llegamos hasta acá hay que seguir sacrificándonos porque tal vez esta vez sea diferente. Y la buena imagen del gobierno, según los mismos que lo habían tenido a Milei en el 39%, ahora se fue al 48%. ¿Sí? Pese a que está cerrando una empresa por hora, ¿sí? Y pese a que hay 394 personas por día que pierden su trabajo. Sin embargo, todavía después de las elecciones parece que hay una expectativa de lo que pueda hacer el gobierno. Buena parte de los que vienen analizando las cosas más o menos seriamente, desde los institutos de estudios, desde las universidades, desde los lugares, los tipos que ven el tablero con números y con cosas, dicen, muchachos, esto no va bien, esto no va bien. Sin embargo, hay como una hipnosis colectiva en la población que dice que sí. Entonces, en lo que dice recién Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios de la CGT, que dicho sea de paso, dicen que van a la lucha, pero no se los ven muy combativos, ¿no? Frente a la magnitud de la reforma laboral que está buscando el gobierno de Javier Milei, están como timoratos. Cristian Jerónimo dice, y por eso digo, no hay que mezclar las cosas, no, nosotros, la CGT, queremos la actualización de los convenios. Muchachos, durante todos los 12 años, y si sumamos los de Dualde, los 14 años de gobierno, de ciclo peronista, los sindicatos se negaron a cambiar los convenios. Y los que cambiaron, que cita justamente ahí Cristian Jerónimo, la construcción, los mecánicos, los petroleros, son la excepción. Y fue porque las empresas dijeron, así nos seguimos contratando, porque los convenios se habían quedado tan viejos, que en base a eso que se va a discutir en la ley, que es la ultraactividad de los convenios, vale decir que si los sindicatos no dan el ok, el convenio no se modifica. Eso generó que cada vez que alguien iba a contratar a una persona, ya quedaba a tiro de un juicio laboral. Y si no, piénsenlo en cosas elementales de la vida cotidiana. En cualquier parte del mundo, y esto va a afectar a los empleados de comercio, los cajeros de supermercado tienden a desaparecer, cada vez hay menos. ¿Sí? En un lugar donde, no sé, en un gran supermercado donde antes había 12 cajeros, ahora hay 3, y cada vez va a haber menos porque está la cuestión esta que vos escaneás el código de barras y vas pagando y es todo autogestivo. La verdad que muchas veces a nosotros nos hincha los huevos, pero es lo que hay y es lo que viene. Y entonces en lugar de tener 12 cajeros, tienen una caja y un señor que asiste a los que no pueden o se les traba la máquina. Punto. Y ahí ese puesto de trabajo se pierde. La discusión sobre si en las estaciones de servicio tiene que haber autoservicio de las naftas o no, es una discusión perdida, porque en buena parte del mundo lo que hay, ni siquiera hay un humano en una playa, en una estación de servicio. Bajás, es todo fantasmal, te cargas la nafta y te vas y te arreglás. Y ni te cuento si tenés un problema de aire en la goma también, arreglate solo y no hay nadie que te vaya a asistir. Lo único que hay es el tipo en la caja al que le decís, póngame tanto de gasolina, y volvés y te las arreglás solo. Y hay cantidad de trabajos que van, por ejemplo, los trabajadores del peaje. Fíjense que de a poco van desapareciendo las cabinas de peaje y se va reemplazando a los humanos porque tienen que estar el tag
el código que lee la máquina para que vos puedas pasar, y ya ni siquiera va a haber cabinas de peaje, sino que con el tiempo lo que va a haber son arcos lectores, como los arcos lectores de patente, que van a leer tu patente y en base a esa patente, linkeada con una tarjeta de crédito, te van a cobrar. Sí, hay cantidad de cosas que si no se discuten los convenios en defensa de los propios trabajadores, lo que va a pasar es que esos puestos van a desaparecer a como dé lugar. Los sindicatos, por lo menos lo que dice Cristian Jerónimo, uno de los 3 líderes de la CGT, nosotros siempre estuvimos dispuestos a discutir los convenios. La verdad es que no estuvieron. Ahora, frente al huracán Milei, frente a que Milei ganó y que va por una reforma que ni siquiera Macri en su mejor sueño se hubiera animado a hacer ahora, los sindicalistas dicen, bueno, sí, nosotros queremos discutir los convenios. Llegan tarde, pero no es la principal discusión. Lo que hay que entender es que la reforma laboral va a afectar tanto la vida de la gente que a mí me provoca, como les diría, un poco de estupor la indiferencia que hay, ¿sí? Porque la semana pasada, en una entrevista, Federico Sturzenegger, que es como el fundamentalista de la reforma laboral, el tipo que asustó, y hay que asustar a Gerardo Martínez, un viejo lobo de mar, un hombre que participa de reuniones de la OIT, el secretario general de la UOCRA en la Argentina. Hay que asustarlo de las cosas que dijo Sturzenegger sobre la reforma laboral como para que Gerardo Martínez se levante del Consejo de Mayo, un tipo que ha dialogado con todos los gobiernos. Bueno, Gerardo Martínez dijo, no, esto no se puede, ni siquiera podemos firmarlo, ni sugerirlo, ni nada. Federico Sturzenegger dio una de las claves de cómo esto le va a cambiar la vida a los que tienen trabajo y a los que no tienen trabajo y a los que vayan a tener trabajo, vale decir, salvo los niños, a todos, porque también se va a extender a lo que pasa con los jubilados. Enseguida voy a ir con ese tema. Pero, ¿qué dijo Sturzenegger? Dijo, miren, la nueva ley laboral va a ser retroactiva. O sea, si alguien está contratado bajo la ley vieja, ¿sí? O sea, tiene un trabajo en blanco, cuando se sancione la nueva ley, cuando se sancione, ¿qué quiere decir? Que se discuta en comisiones en Senado, que se apruebe en Senado, que se discuta en comisiones en diputados, que se apruebe en diputados y que la reglamente el gobierno. O sea, hay un proceso que llevará, ¿cuánto? 3 meses, marzo. Si todas las fuerzas del gobierno se mantienen unidas y si el gobierno logra hacer pasar la mayor parte de lo que prevé la ley, en marzo del año que viene, los que están contratados por ley vieja van a pasar a estar contratados por ley nueva. Y entonces, por ejemplo, sus indemnizaciones van a caer drásticamente. ¿Por qué? Porque el articulado de la ley, por lo menos en la intención del gobierno, dice, si alguien gana, no sé, 500 pesos de sueldo completo, pero tiene comisiones, plus por presentismo, horas extras y qué sé yo, todo eso no se computa para la indemnización y se computa sobre el básico, con lo cual le van a pegar un saque a las indemnizaciones de entre el 30 y el 50% a la base de cálculo. Y a partir de ahí se calculará con una fórmula fija de 1 año por antigüedad, más, si vas a un juicio, te aplicarán la indexación del año más un 3%. Esa va a ser el cálculo de las indemnizaciones que además se podrán pagar en cuotas. Entonces, lo que va a haber es una inmensa facilidad para que las empresas que hoy por hoy sacan cuentas y dicen, che, entre despedir, me conviene ir a importar de China. Bueno, ok, está bien, voy a importar de China. Pero los empleados que tengo hace 25 años y me cuesta mucho despedirlos, no por una cuestión afectiva, sino porque me salen caros. Bueno, ahora le van a salir la mitad. No somos afines a la ideología libertaria, tendremos nuestras diferencias cada 2 años cuando son elecciones, ganarán, ganaremos, perderán, perderemos, pero en el medio nosotros representamos los intereses de los laburantes y ahí nos tienen que convocar, no nos convocaron. Hay una mirada de ignorancia sobre el mundo del trabajo en funcionamiento de cómo es, todos los perfiles del ministro de Regulación van en defensa del consumidor y no del productor. Y hay que decir que la ley de reforma laboral mezcla, porque le encanta al gobierno hacer estas leyes ómnibus que mezclan cosas y en el medio mete cosas de contrabando. ¿Por qué digo que mezcla? Porque el mundo del trabajo se rige por la ley de contrato de trabajo y por los convenios colectivos de trabajo. Eso es una ley, ¿sí? Y los convenios. Pero también la reforma laboral va a modificar drásticamente otra ley, que es la ley de asociaciones sindicales. O sea, la ley que rige
cómo funcionan los sindicatos, cómo se eligen, cómo se hacen las asambleas. Esa ley también está siendo modificada por la ley de reforma laboral. Y aprovechan ahí en el revoleo para meter una serie de rebajas a los aportes patronales. Eso, si quieren, puede ser parte de la ley de contrato de trabajo, pero quitan impuestos, por ejemplo, al lujo. O sea, hay cosas tan absurdas. Cuando se empezó a descifrar el articulado de la ley, se vio que le quitaban impuestos a las monedas de oro, le quitaban impuestos a los yates, le siguen quitando impuestos a los ricos, y todo indica que van a seguir aumentándole los impuestos a los trabajadores. Cosas raras, pero que las metieron ahí en el articulado. Por eso es que algunos diputados dicen, no, un momentito, la Constitución dice que si las leyes donde se discutan impuestos tienen que arrancar por la Cámara de Diputados, porque los representantes de las provincias, los senadores, las provincias no pagan impuestos, cobran impuestos. Entonces tiene que ser los representantes del pueblo, los diputados, los que vayan, lo que tengan que opinar sobre la generación de nuevos impuestos. En verdad acá no es generación de nuevos impuestos, sino que el Estado, necesitado de guita, como este el de Milei, por eso no se entiende, es una cuestión ideológica, le va a quitar más impuestos a los empresarios, a los más ricos, siempre con la teoría que si a los ricos se les cobran menos impuestos, van a invertir en la Argentina o van a derramar riqueza, cuando en verdad lo que se sabe es que un país inestable como la Argentina, si alguien tiene unos mangos, compra dólares, y si tiene una arquitectura financiera, fuga la guita para afuera. Lo que estamos haciendo nosotros acá, esta ley busca que los que están en la informalidad total, las empresas los puedan blanquear. Hay un sistema claro y concreto que en un año se tienen que inscribir y tienen 4 años para poder lograr pasar a la formalidad. Y eso es muy importante. Bueno, esta es una de los argumentos que utiliza el gobierno, en este caso en la voz de Patricia Bullrich, para avanzar y vender maravillas de la ley laboral. ¿Qué se va a considerar un trabajador informal? El monotributo. Informal, mejor dicho, el monotributo. Entonces, atención, porque lo que está, uno de los espíritus de las leyes es que uno pueda considerar trabajador blanqueado a monotributistas. ¿Sí? Con lo cual no va a cambiar mucho. El monotributista va a seguir siendo monotributista y el trabajador puede decir que lo tiene en blanco. Esto bajaría la cantidad de juicios. Por eso hay que ver bien el detalle. Pero fíjense lo que pasa, por ejemplo, con los trabajadores de las plataformas, que van a tener que ser, o sea, la situación de ellos no cambia, porque ahora sí van a tener que ser obligatoriamente monotributistas. Con lo cual, para una persona que de vez en cuando hace Rappi o hace Uber, ahora va a tener que presentar, que en algunas aplicaciones no le exigen monotributo, en otras se lo van a empezar a exigir en todas. Con lo cual va a tener que sacar plata del bolsillo para poder laburar. ¿Sí? Así vienen las cosas. Yo le decía recién que el proyecto de ley mezcla 2 grandes universos, 3 grandes universos. El universo impositivo, con la rebaja de impuestos para los empresarios y los ricos. El universo de la ley de contrato de trabajo, con el cambio de las condiciones de los trabajadores rasos. Y después el capítulo de la ley de asociaciones sindicales. Y ahí sí es que, no, por eso dice Solá, no nos invitaron a dialogar. Y no los invitan a dialogar porque el corazón del proyecto es ir contra los sindicatos. ¿Por qué el gobierno quiere ir contra los sindicatos? Porque en su mirada ideológica, los sindicatos son el mal, son gente que obstruye la iniciativa empresarial. Y la verdad es que el costo laboral en la Argentina, incluido, o sea, con una Argentina con sindicatos que alguna vez fueron fuertes, no difiere de lo que hay en Uruguay, lo que hay en Brasil o lo que hay en Chile. Es un 60%, se calcula un 60%, ¿sí? Es el costo impositivo laboral que tiene una empresa. En otros países, y ahí sí es donde quiere ir el gobierno, como Paraguay, hay pero muchísimo menos sindicatos y también hay mucho menos costo laboral, pero también hay más informalidad, con lo cual fracasa el argumento. El argumento que dice el gobierno, vamos a lograr más empleo formal, la verdad es que en los países a los cuales se tiende, como Perú y Paraguay, países con poca sindicalización y leyes laborales de contratación muy flexibles, el trabajo en blanco no aumenta. Cuando yo tuve oportunidad de hablar una vez con un presidente de Paraguay, que así en la intimidad me dijo, no, acá, mire, es ideal para venir a invertir, porque acá sindicato no hay.
sindicato no hay. Esto decía por la industria de la televisión. Dice, vengan acá, sindicato no hay. Acá los sindicatos no van a joder, no hay convenio, no hay nada. Pueden trabajar como quieran. Lo mismo te dicen en Perú. Sin embargo, tanto en Perú como en Paraguay, no aumenta el trabajo en blanco. En el caso de Paraguay, que se habló mucho este fin de semana, lo que genera la falta de trabajo en blanco genera el desfinanciamiento ¿de qué? Del sistema jubilatorio. Se calcula que creo que un 12% de los jubilados o de la gente en edad jubilatoria en Paraguay logra acceder a una jubilación. ¿El resto qué hace? Nada. Muchos de ellos se las rebuscan para conseguir una PUAM en la Argentina, cruzan la frontera, cobran la PUAM acá, bueno, los curros que permite la Argentina. Pero es así. El sistema jubilatorio paraguayo, debido a que hay tan poco trabajo en blanco, es un sistema desfinanciado. Y ahí va otra de las cuestiones que viene como escondida en el universo de la ley de reforma laboral, y es que se van a reducir los aportes patronales y van a ir a adelgazar todavía más la caja del ANSES, vale decir, la caja de los jubilados, porque se les va a quitar a los empresarios un total de un 7% de aportes. Ustedes saben que un empresario cuando contrata a alguien en blanco pone una plata. Una parte de esa plata va para las obras sociales, teléfono para los sindicatos y los laburantes que van a tener. O sea, va a ir menos plata a las obras sociales y los servicios que dan las obras sociales sindicales van a ser seguramente peor porque van a perder plata. Esa plata va a ir al famoso fondo de desempleo, que no se sabe bien cómo se va a instrumentar. Pero también le van a recortar, cosa que ya se hizo en los 90, a los aportes patronales le van a recortar otros 3 puntos que no van a ir al ANSES. Y acá es donde viene el fantasma de las jubilaciones privadas, porque esto ya se hizo en los 90, ya lo hizo Cavallo, le sacó aportes patronales que iban a las cajas previsionales, y luego esto se convirtió en las famosas jubilaciones privadas que terminaron en un inmenso curro donde cada mango que depositaba un jubilado en una AFJP, 25% se lo quedaba a la AFJP solamente por manejarle la plata, cuando en verdad tienen que agradecer. Cuando vos le das una masa de dinero a alguien, esa masa de dinero se pone a laburar y genera intereses, y es de ahí de donde se cobran, no cobrándole el 25% a los jubilados. Bueno, esto efectivamente pasó en la Argentina. Estas cosas ahora son, como diría Borges, como si no hubieran sido. Nosotros vamos a llevar la discusión en todos los ámbitos necesarios, y de esta manera estamos haciendo. Estamos hablando con los legisladores, también lo vamos a tener, si lo tenemos que discutir, lo vamos a discutir en la justicia, y también como hacemos los trabajadores, también movilizándonos en la calle para que entienda el malestar y el desconformismo que hay hacia lo que quiere hacer este gobierno con esta ley totalmente regresiva. Esperemos que se tome conciencia de lo que estamos planteando, ¿no? Que no se haga una ley entre gallo y medianoche, que no se cierre, que esta no sea una discusión a río cerrado. Vuelvo a repetir, una ley tan importante que toca tantos intereses, no solamente la ley laboral, sino también la ley tributaria, que se vote de una manera expresa. Es raro lo que hizo la CGT, porque en esta etapa, que tal vez va a ser la etapa de mayor combate, puso a 3 dirigentes desconocidos al frente de la CGT. ¿Qué quisieron hacer los grandes y antiguos dirigentes sindicales? No se entiende. Justo ahora les dio un ataque de renovación generacional y pusieron a 3 desconocidos, que incluso uno cuando los escucha hablar dice, che, hermano, no todos están a la altura del debate como para bancarse, debatir y discutir y defender posiciones en un contexto de hostilidad como el que genera el gobierno. ¿Qué quisieron hacer? No se entiende. En verdad, uno puede intuir que el sindicalismo sabe, o sea, que buena parte de los dirigentes sindicales que han perdurado a lo largo de estos 40 años de democracia saben que son figuras desgastadas. Cuando uno ve las encuestas de simpatía, de buena imagen, lo que peor imagen tiene en la Argentina es la justicia. Lo que mejor imagen tiene en la Argentina son las universidades públicas. Pero si uno arranca de abajo, después de la justicia, que tiene una imagen negativa del 90%, o sea, teléfono para la Corte Suprema, los jueces federales, los jueces de los juzgados criminales, la gente se lleva la impresión de que si vos pones plata en cualquier juzgado te arreglan las causas. Y es así, muchachos. Lo que sigue después de la justicia en mala imagen son los sindicalistas. Entonces ahora los sindicalistas, arrinconados por un gobierno que llegó donde llegó, cagándose en los sindicatos, ignorando la organización de los trabajadores, diciendo que los sindicalistas eran jerarcas sindicales, convenciendo a la población de que esos jerarcas sindicales vivían de la plata de los trabajadores, así como decían que los
los líderes de los movimientos sociales eran gerentes de la pobreza, les encanta esa frase, ahora se la aplican a Chiqui Tapia, dicen que Chiqui Tapia es gerente de la pobreza de los clubes. Bueno, cuando decían que los líderes de los movimientos sociales eran gerentes de la pobreza, bueno, ahora también se la aplicaron a los sindicatos diciendo que, bueno, que los jerarcas sindicales eran los que se privilegiaban a la costa de los trabajadores. Y la verdad, algunos de esos sindicalistas no colaboraron. Cuando uno piensa en, por un lado, la imagen de José Pedraza, el tipo que manda matar a través de patoteros a un pibe en una protesta trotskista que había cortado las vías y termina preso. Cuando lo van a detener, lo tienen que detener en una torre de Puerto Madero. José Pedraza, que era poco menos que analfabeto. Bueno, lo van a detener a una torre de Puerto Madero donde ninguno de nosotros ni en su mejor sueño va a pensar que va a lograr vivir. O del mismo modo las cosas que tantas veces se han visto en la UOCRA, como decir, che, ¿es por pasión sindical? ¿En serio que se cagan a tiros? ¿O porque detrás de cada seccional de la UOCRA hay un negocio apretando a las empresas para que compren el catering, acepten tal o cual cosa? ¿Qué les quiero decir? El sindicalismo que ahora dice, no, nosotros quisimos siempre discutir los convenios. La verdad es que nunca quisieron, en la inmensa mayoría, solo en excepciones, aceptaron modernizar los convenios. Y la imagen, el propio sindicalismo nunca supo corregir su propia imagen y quedó vinculado a estas cosas. A las patotas, a los aprietes, a los tiroteos, a los sindicalistas enriquecidos. Nunca se pudo, la familia Moyano nunca pudo explicar de dónde sacaba la plata para vivir en las casas fastuosas que vivieron, ya fuera en Parque Leloir o en torres de edificios de barracas. Y todo esto caló en la población y ahora la CGT que dijo, bueno, no podemos ir nosotros, los viejos gordos dirigentes, no podemos ir nosotros a la pelea. Entonces pusieron a 3 desconocidos que parecen como blanditos para una pelea que es como pelear contra Tyson, pelear contra Milei y los ultralibertarios antisindicales en su mejor momento. Pero es lo que hay y es lo que vamos a ver en los próximos meses. Habrá la convocatoria a la primera marcha de resistencia a la reforma laboral. Insisto, algo que le va a afectar la vida a todos. Cuando uno termina el secundario y empieza a laburar, hasta que sea viejo y esté jubilado, la reforma laboral les va a afectar a todos. Aun cuando deje de laburar, porque lo que hay es un desfinanciamiento, como les contaba recién, tanto del ANSES como del PAMI. Porque también va a haber menos plata para el PAMI y también menos plata para las indemnizaciones. Entonces, ahí es donde no se entiende. Hay una indiferencia en la población que dice, bueno, está bien, ¿sabe qué? Mira, que hagan lo que quieran. Y por otro lado, hay un corrimiento de los dirigentes sindicales que dicen, mira, muchachos, nosotros no estamos en condiciones de ir a dar esta batalla porque si nos sacan el resumen de la tarjeta de crédito, nos tiran al pasto. Entonces se corrieron buena parte de los pesados, de los que saben discutir y los que saben negociar, se corrieron y mandaron a estos 3 muchachos, estos 3 cosecretarios a la CGT, que parecen bastante blanditos o por lo menos poco preparados. Pueden aprender, pero por ahora no se los ve sólidos. No hay razón para que la CGT haga una marcha, porque, digamos, tenemos que modernizar el trabajo en la Argentina, tenemos que adaptarlo a los tiempos del hoy, de lo que... Y además, la CGT hoy representa a la minoría de los trabajadores. ¿Por qué representa a la minoría de los trabajadores? Primero, porque la afiliación en la Argentina pasó de un 80% a un 7%. Bueno, son esos números que tira Patricia Bullrich que no tienen ningún dato cierto detrás. Bueno, efectivamente cayó la cantidad de gente afiliada a los sindicatos, pero cayó sobre todo porque cayó el trabajo en blanco. Y este es uno de los grandes temas que las centrales obreras nunca entendieron. Dijeron, bueno, mira, ¿sabe qué? Mientras yo tenga amiguita y tenga mis obras sociales, vamos, siga. Y no se preocupaban demasiado por los trabajadores en negro. Bueno, ahora se empezaron a preocupar. Es difícil pensar que haya caído al 7% la afiliación a los sindicatos porque el aporte sindical te lo descuentan por ley, cosa que también quiere modificar la ley, que ya en el recibo de sueldo no te descuenten el aporte sindical. En fin, estos son los argumentos de Bullrich. Y la cuestión de fondo, que es lo que argumenta la oposición, dicen, a ver, cada vez que hubo flexibilización laboral, no sirvió para generar laburo, ni sirvió para que haya más gente en blanco, sirvió para que haya mayor facilidad para despedir. Por eso es que hay tanta preocupación. O sea, en un contexto donde ya con la ley vieja están despidiendo gente
como les contaba recién, 394 personas por día pierden su laburo en blanco en la foto de hoy de la Argentina. Si además reducir la indemnización a la mitad, las empresas que estaban esperando ver si, bueno, conservo los laburantes porque me sale muy caro dejar de producir, bueno, es un estímulo a dejar de producir, es un estímulo al industricidio, es un estímulo a que las actividades que generan mucha mano de obra digan, ¿sabe qué? Yo ahora despido y me quedo tranquilito a ver si en algún momento el viento sopla para el otro lado. Se les cae el fundamento principal. Y vos no podés explicar que fraccionando las vacaciones va a generar más puestos de trabajo, que eliminando multas y sanciones va a generar más puestos de trabajo, que poniendo el falso banco de horas, digo falso porque el banco de horas ya está regulado bien la ley, ya es posible. Lo que no es posible es que vos lo negocies con tu empleador directamente, porque vos sos un sujeto débil frente a tu empleador, sos el sujeto que necesita de una organización sindical. Esa Vanessa Silei es diputada de Unión por la Patria, además es sindicalista de uno de los sindicatos judiciales y está diciendo la preocupación de la vida cotidiana. O sea, ¿en qué va a quedar la cuestión del banco de horas? Sturzenegger y los artículos dicen, bueno, que es voluntario, ¿sí? Que va a tener un acuerdo entre el trabajador y el empleador, se va a decidir si las horas extras te las pagan o no te las pagan, si te cambian la jornada laboral o no te cambian. El argumento que da Bullrich, ya lo escuchamos la semana pasada, dice, los jóvenes les encanta esto del banco de horas porque trabajan más horas en la semana y se toman el viernes. La verdad es que eso es una teoría para algunos trabajos, porque en la práctica lo que se ve hoy por hoy es que mucha gente que conserva un laburo en blanco de 8 horas, lo que hace después se consigue una changa o hace una aplicación, o tiene la vida misma, tiene que ir a buscar a los pibes al colegio, tiene que hacer otras cosas. Entonces, si esa persona tiene que quedar, labura 8, pero tiene que quedar 12 horas a disponibilidad de que ese día falte alguien y el patrón le diga te quedás, esto pasa en los trabajos, pero siempre queda a criterio, o sea, a criterio y a presión del empleador, pero muchas veces los trabajadores dicen, no, ¿cuántas veces hemos discutido que la manera en que se cobra ganancias en la Argentina a los trabajadores hace que muchos trabajadores no quieran hacer horas extras porque suben de categoría y terminan ganando menos de lo que hubieran ganado y encima laburaron más? Bueno, ese tironeo sobre si el trabajador se queda o no se queda ahora es de una manera, pero la ley queda ahí un margen de duda sobre si esto sería obligatorio o si sería pasible de sanciones, porque esta es la cuestión. Si el trabajador, el empleador te dice, mira, hoy faltó tal, necesito que te quedes 4 horas más. Y vos decís, no, mira, no puedo, me tengo que ir, tengo una consulta con el médico, lo que sea. Y te dice, no, es obligatorio porque yo te digo que te tenés que quedar. Eso te convierte en pasible de sanciones, de un apercibimiento. Recuerden siempre que a los 3 apercibimientos es un despido con causa. Estas son las cosas que van a generar tensión y que más vale que queden en claras cuando se sancione la ley. Cambió el mundo tanto que necesitamos modernizarnos. Y voy a hablar de la energía. ¿Y por qué necesitamos modernizarnos? Porque para lograr los números que estuvimos hablando, YPF y todas las compañías tenemos que tener productividad. Nuestro petróleo y nuestro gas compite directamente con las vacas muertas americanas. Entonces tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder lograr que durante 20 años podamos exportar el petróleo y el gas. Así que yo creo que es muy importante para nuestro sector porque la productividad la tienen que definir las compañías. Ese es Horacio Marín. Horacio Marín es el titular de YPF, pero es un hombre que viene de Techint, ¿sí? Siempre le decimos, qué curiosa la posición de Techint, con un gobierno que tiene una política antiindustrial, pero le presta a los funcionarios a ese gobierno que tiene una política antiindustrial. Horacio Marín viene de Techint, es el CEO de YPF y por supuesto está apoyando la reforma laboral. Pero hay que decir que la verdadera competitividad de Vaca Muerta no sale del costo laboral, que es mínimo, sino que la verdadera competitividad sale de lo barato y la cantidad de gas y petróleo que hay en ese yacimiento, que es el segundo yacimiento mundial de shale gas del mundo después de Qatar. Presenta una reforma laboral de 196 artículos, del cual el
197 de forma, donde no hay ningún tipo de beneficio para el trabajador. Tampoco diferencia grandes empresas con pequeñas y medianas. Quita todos los derechos conseguidos durante tantos años en la Argentina, lo quita de un plumazo a través de una ley. ¿Cómo fue la ley bases? Y se basa mucho en el DNU 70, presentado en diciembre del 2023, donde ya ahí quita muchos beneficios a los trabajadores. Ese es Carlos Castañeto, diputado de Unión por la Patria. Y ojo que el capítulo laboral del DNU cayó. ¿Sí? Porque la justicia dijo, no, muchachos, esto es una reforma tan profunda que no puede ser por DNU, tiene que sacar una ley. Y ahora eso es lo que está buscando el gobierno. El espíritu de aquel DNU que la justicia laboral hizo caer, pues dijo, no, esto es inconstitucional, tiene que ser hecho por ley, ahora lo están buscando por ley. Entre paréntesis, otra de las cosas que dice la ley de reforma laboral es que se le baja el pago de ganancias a las empresas. Y acá hay otra contradicción, ¿cómo? El Estado argentino está desesperado de plata, la recaudación está cayendo y sobre esa caída de la recaudación el gobierno recorta todavía más recaudación. Algunos dicen, muchachos, se están pegando un tiro en el pie. Las empresas que pagaban 35 de ganancias, las grandes empresas en las alícuotas, pagaban 35, ahora pasarían a pagar 25 y las que pagaban 25 pasarían a pagar 21. Cae el cobro de ganancias de las empresas, que de por sí en la Argentina hay una tradición de evasión de ganancias formidable. Bueno, cae la recaudación de ganancias. Mientras, por otro lado, la propia AFIP está desesperada por evitar que haya una actualización de las pérdidas por inflación. Una cosa muy técnica, pero el gobierno está desesperado por cobrar plata y no se entiende cómo va a resignar cobro de ganancias de empresas que ya lo estaban pagando. No se entiende, pero es así. Estamos hablando de 93.000 millones de pesos en el presupuesto para Bahía. Le digo a los y las habitantes de Bahía, nunca en la historia Bahía puesta ahí en el presupuesto. Después, y no vengo porque no estamos en campaña electoral, votan a los que están en contra de este presupuesto, votan a los que están en contra de las obras de Bahía, y no les vengo a pedir el voto, les vengo a pedir que piensen en defensa propia. Nunca se hizo tanta obra en Bahía. Y este es el drama de Axel Kicillof, ¿no? Decir, bueno, su método de gestión y de marketing político es la obra pública, todo lo contrario del gobierno. Sin embargo, en Bahía Blanca ganaron los que no quieren obra pública. Fíjense lo que son las paradojas, o de esto lo que hay una parte de la población que está privilegiando su interés por la macroeconomía y porque no vuelva aquella inflación de los tiempos de Alberto, contra su realidad cotidiana inmediata. Por eso el caso de Bahía Blanca es particularmente dramático, o el caso de otros lugares como Villa Constitución. Privilegian la inflación en el núcleo duro del 2%, que no es poco, porque en cualquier otro país sería un papelón, pero el temor a la inflación que dejó Alberto hace que se aferren al 2% de inflación y votan en contra del gobierno que le propuso reparar Bahía después de que Milei la dejó sola 2 veces cuando hubo tormentas y tornados. Entonces, esta es la tragedia, digamos, de lo que dice Kicillof en el discurso. Nosotros ponemos 93.000 millones de obra para Bahía Blanca destruida, pero terminan votando a los que no quieren obra pública. Y sí, lo mismo pasa en lugares como Villa Constitución, donde se están cerrando a mansalva fábricas y talleres metalúrgicos, fábricas periféricas que producían para grandes fábricas. Y sin embargo, ahí también esos obreros que se quedan sin laburo, pero con una indemnización con la que se comprarán el auto y harán Uber o andás a ver, o un emprendimiento de velas. Y sin embargo, ahí también ganó Milei en esta ilusión de que bueno, que ahora son tiempos de cambio, vamos a cambiar todo y siempre va a ser para mejor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Chile. No saben la emoción que uno puede sentir de ver el cariño, la alegría en este día tan especial. Es un día increíble. Cuando uno ve la historia que nos acompaña, se da cuenta de lo importante de los distintos días en los que suceden las cosas. Y este es el día de la alegría. Ayúdenme todos de la familia hacia adelante a que estos 4 años lo vamos a hacer bien. Así como hemos mantenido nuestra unidad, les pido ahora ese sacrificio adicional de que me sigan acompañando en la presidencia de la República junto
a Pía, que va a ser una tremenda primera dama. Y váyanse acostumbrando a la voz de este señor, porque es Jorge Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile, el hombre que ganó por el 58% de los votos en el balotaje ayer. 56 había ganado Milei, 58 Kast. ¿Y por qué lo comparo con Milei? Porque así Milei no va a estar solo en el cono sur, porque Kast desplaza a Boric, que era un presidente progresista. Bueno, ganó la ultraderecha, o sea, ganó la derecha en versión ultra en Chile. Jorge Antonio Kast no es un outsider, es un hombre que lleva varios intentos por ser presidente. Había perdido contra Boric, esta vez le ganó a la candidata de la coalición de centro-izquierda, que había tenido una muy mala elección y después hizo alianzas, qué sé yo. Bueno, llegó al 40% de los votos, le ganó por el 58% y va a haber otro gobierno de ultraderecha en América Latina. En instantes Alfredo Casado les va a estar contando más detalles de quién es este señor, Jorge Antonio Kast.